Hola, buenos días, mi nombre es Noro Castellar. Vamos a hablar acerca del método de unión de piezas. Método de unión de piezas, básicamente, como su nombre lo indica, son las diferentes técnicas mediante las cuales el ingeniero se basa para elaborar estructuras, ya sea de un conglomerado habitacional, ya sea de un vehículo, sea de una planta que se vaya a fabricar. En muchos de las actividades modernas, de las construcciones modernas, interviene en el método de unión de piezas. Entonces, lo que vamos a hacer con este trabajo es ahondar un poco más en cada uno de estos métodos, o por lo menos en los más comunes, y explicar un método que el que yo seleccioné en este caso es el método de unión de piezas mediante el uso del roblón, o uno de los primeros métodos de unión, que es el remache, que en su origen se llamaba roblón. Entonces, eh, la unión de piezas, en la mayoría de los casos de las máquinas, herramientas, útiles y mecanismos, están compuestos por varias piezas unidas para confusión. En este capítulo se analizarán diferentes formas de unión. Si observamos el cuadro en detalle, tenemos acá cuáles son los tipos de materiales los cuales pueden ser unidos mediante unión de piezas. Tenemos metales, plástico, madera, textiles, cerámicos y pétreos. En este caso vamos a hablar de los metales. Tenemos qué tipo de unión desmontable tenemos, que son los elementos roscados, asadores, chavetas, estriado y guía. Y la unión fija, remaches, rublones, piezas ajustadas a presión, soldaduras y adhesivos. Eh, Tenemos por acá que el rolón, un rolón sólido es un elemento. Ok. El rolón es un elemento que se usa para unir dos piezas planas, está formado por un eje y una cabeza. Para fijar las dos piezas planas se debe efectuar un orificio en ambas caras. Posteriormente se hace pasar el rolón sólido a través del agujero y se deforma plásticamente. No es que sea plástico, es metal, pero el tipo de formación es de formación plástica, que no se devuelve a su origen en el extremo del eje, de forma ya que no se puede desmontar. El proceso de unión de dos piezas mediante rolones sólidos es un proceso complejo, se requiere tener acceso por ambas caras de la pieza, se puede realizar de forma automatizada o de forma manual. Entonces, acá en esta imagen vamos a ver que tenemos 7 pasos para la unión de piezas mediante un roblón. Eh, las piezas son las dos estructuras de color eh, marrón claro, y el roblón sería esta pieza de acá con una cabeza curva y una cabeza plana. Como lo dije en el enunciado, las dos piezas tienen que tener un agujero concéntrico en el cual coincida el agujero de una de las caras con la otra cara y el roblón las atraviesa. Entonces acá tenemos los pasos para unir dos piezas mediante el roblón. Tenemos un montaje preliminar. Se montan las dos piezas a unir y se hace pasar el roblón a través de ellas. Ese sería el paso número 1. Se debe tener en cuenta que el agujero por el cual pasa el roblón tiene que ser de un diámetro un tanto mayor que el mismo roblón. El segundo paso sería unir las dos piezas sin utilizar el roblón, o sea, alinearlas. Tercer paso, se corta el roblón a medida, se elimina el sobrante. Se debe tener en cuenta las recomendaciones del fabricante para el montaje adecuado. El cuarto paso es con la ayuda de un material de impacto o una máquina especializada, se deforma longitudinalmente el roblón produciendo deformación plástica y consiguiendo que rellene todo el hueco del agujero libre, es decir, él va a expandirse, va a rellenar todo el hueco, además va a crear una cara posterior que va a impedir que el rolón se mueva eh, y se separen las dos piezas. En el paso número 5 debe darle preforma a la cabeza para evitar pliegues o defectos en la siguiente fase. En la fase número 6 se deforma la cabeza del rolón mediante dos moldes, y en la fase número 7 se retira el utilaje, es decir, lo que usamos para darle forma a la cabeza del rolón y si es necesario darle un acabado o pulido. Un remache es un elemento de unión de piezas que consiste en un tubo cilíndrico, el vástago, que en su fin dispone de una cabeza. Las cabezas tienen diámetro mayor que el resto del remache para así introducir un agujero que pueda ser encajado. Las ventajas de la unión remachada se trata de un método de unión barato y automatizable, válido para unión de materiales diferentes y para dos o más piezas. Existe una gran variedad de modelos y materiales de remache, lo que permite acabados más estéticos que con las uniones atornilladas. Permite las uniones ciegas, es decir,
la unión cuando solo es accesible de la cara externa de una de las piezas. Esto con el remache. Las desventajas principales es que no es adecuado para piezas de gran espesor, la resistencia alcanzable con un remache es inferior a la que puede conseguirse con un tornillo, y la unión no es desmontable. Es decir, una vez que las dos piezas están unidas por un remache, tiene que romper el remache para poder despegar. Ahora vamos a pasar lo que es el tornillo. El tornillo es una máquina simple que deriva directamente de una pieza metálica. Todos conocemos lo que es un tornillo. Siempre trabaja asociado a un orificio roscado o una tuerca. Puede definirse como un plano inclinado enrollado sobre un cilindro, o lo que es más realista, un surco helicoidal tallado en la superficie de un cilindro. Algunos tipos de tornillos en el mercado, los más comunes son diferenciados de acuerdo a su cuerda y su uso, la geometría de su cabeza y el dibujo o forma de atornillado. Que los tornillos de categoría A son tornillos, son uniones, perdón, en la que los tornillos, bien sean de tipo ordinario de alta resistencia, trabajan a esfuerzos cortantes. Estos son los tornillos usados cuando las dos piezas van a estar sometidas a esfuerzos cortantes que tientan con degradarla. Y también para los esfuerzos de aplastamiento. Los tornillos de alta resistencia consiste, o esta concepción de tornillo es diferente a la atornillada con tornillo normal ordinario, negros o calibrados. Las costuras se realizan mediante tornillo denominado de alta resistencia o AR, apretado fuertemente con el fin de engendrar una gran reacción de rozamiento entre la superficie de contacto y aprovechar esta reacción de rozamiento para transmisión de los esfuerzos de los perfiles unidos. La soldadura. Soldar es unir dos piezas de igual o distinta naturaleza mediante una perfecta unión entre ellas, casi siempre con la aportación de calor, con o sin aplicación de presión, y con o sin empleo de material de aportación, pudiendo tener la misma o distinta composición que los metales a unir. Actualmente la soldadura se realiza de diversas maneras. Podemos tener por la combustión de un gas, generalmente que sea acetileno, en una atmósfera de oxígeno, generado por el paso de una corriente eléctrica o soldadura por arco eléctrico, eh, aprovechando también el efecto de Joule o el producido por el calor desarrollado en un arco eléctrico. En la actualidad estos son los procedimientos empleados industrialmente, aunque incluyen diversas variantes en las que en nada afectan su naturaleza esencial. Comportamiento de las uniones. El comportamiento de las uniones estructurales mecánicas y adhesivas en cuanto a la resistencia mecánica de una unión puede variar mucho en función del diseño de dicha unión. La resistencia mecánica puede ser tan grande que falle ante el sustrato de la unión. Las mejores resistencias se consiguen diseñando las uniones con adhesivo cianoacrilato, eligiendo adecuadamente las condiciones superficiales y operacionales. Por ejemplo, chapa blanda aplicada a una presión durante el curado de la unión. La utilización de uniones mixtas aumenta muy poco o nada la resistencia mecánica, pero a cambio proporciona una baja dispersión de resultados, siendo destacable para superficie galvanizada, que es la que presenta peor reproducibilidad cuando se realizan uniones solo con adhesivo. Las uniones mixtas conducen a un aumento de la deformación ante la rotura. Los adhesivos dan rotura frágil y las uniones mecánicas rotura dúctil. La unión mixta proporciona ductilidad a la unión. Las uniones mixtas también pueden dar rotura frágil. Esto sucede cuando la resistencia del adhesivo es 3 veces superior a la resistencia de la unión mecánica. Las uniones híbridas mejoran la rigidez de la junta, sobre todo se aprecia un aumento importante en las uniones mixtas realizadas con adhesivos flexibles, pudiendo decirse que para todos los adhesivos la rigidez de la unión híbrida es superior. Aquí tenemos una clasificación de las distintas uniones rígidas. A su vez, cuando hablamos de uniones rígidas, podemos dividirlas en dos grandes grupos, las fijas y las desmontables. Las uniones fijas, aquellas para las que usamos roblones o remaches. Las uniones fijas soldadas usamos la aportación de calor de forma directa o añadiendo otro metal para soldar. Las uniones fijas clavadas son las que empleamos para juntar sobre todo tableros y otros entramados estructurales de madera maciza. Las uniones desmontables atornilladas normalmente las usamos en chapas de acero y consiste en la colocación de un arandel. Uniones desmontables o nachavetadas son muy comunes para unir piezas de máquinas con ejes que deben realizar un movimiento rotativo exacto. Las uniones desmontables con pasadores se ajustan con precisión en los orificios pretaladrados que transfieren los esfuerzos de manera perpendicular al eje pasador. Las diferentes clases, en este caso de uniones móviles. Para estas uniones utilizamos piezas completas, parte de piezas o subconjuntos que sirven para impedir algunos movimientos y favorecer otros. Las uniones móviles giratorias, por ejemplo, muy claro de esta unión fija giratoria es la polea. Las uniones móviles deslizantes son aquellas en las cuales las dos piezas
a unir es fija, una de las piezas a unir es fija y la otra se desliza a través de ella, con ayuda siempre de un lubricante o de algún otro elemento. Un ejemplo de esto son las ballestas o los muelles. Las uniones móviles flexibles podemos encontrar distintos tipos de uniones estructurales mecánicas dependiendo de nuestras necesidades específicas. Estas uniones pueden ser desarmadas sin aplicar métodos destructivos. Las uniones viga-soporte, como lo ven en la imagen, son uniones que se producen en elementos estructurales más que todo. Se trabajan bajo flexión y cortadura. Estos transmiten su carga a otros elementos que están sometidos a presión. Podemos ver en el código técnico que las uniones se clasifican en función de la rigidez y por su resistencia. Puede ser por rigidez normalmente articulada. En estas son donde se desarrollan los momentos significativos que podrían afectar a los miembros de la estructura. Las rígidas, a ellas la deformación de esta no influye significativamente sobre la distribución de los esfuerzos en la estructura. Y también se clasifican en función de su resistencia, normalmente articulada. Estas son capaces de transmitir los esfuerzos obtenidos en el análisis global de la estructura, así como su cálculo de flexión no es mayor a la cuarta parte del momento resistente plástico del cálculo de la pieza, que tiene la menor resistencia unida. Y la otra es la parcialmente resistente. Esta tiene resistencia menor que los elementos unidos, pero sí es capaz de transmitir su fuerza y momento que obtuvieron en el análisis del cálculo. Hay uniones resistentes a la tracción. En este tipo de enlace, la tracción es preferible el uso de los empalmes soldados debido a que las uniones atornilladas pueden fallar frágilmente a lo largo de la sección neta. Y las uniones resistentes a la compresión. Para estas, el código técnico indica que se admitirá transmisión por contacto de elementos comprimidos únicamente si las superficies en cuestión se han preparado para resultar suficientemente planas y se evita toda posibilidad de desplazamiento en cualquier situación del dimensionado. Bueno, hasta acá llegamos con lo que son las uniones o tipo de uniones y método de uniones de pieza. Espero que haya quedado claro la explicación y muchas gracias por su atención.